Bienvenido, crack, a otro videazo y en este te voy a explicar sobre un tema súper importante que puede ser un problema que tengas actualmente y es sobre esa ansiedad que te da por estar pensando en la comida, que te da cuando quieres comenzar alguna alimentación, comenzar a comer mejor, pero hace que tengas ansiedad por la comida y entonces siempre te cueste cumplir con la alimentación. Y hay una frase súper importante que dice, súper famosa, que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Quitemos la parte que tiene que ver con el tema de la religión, si lo quieres así decirlo. Porque tú puedes creer lo que quieras. Pero vamos con el tema principal de la importancia de esta frase. Y el tema principal de la frase, que es, no solo de pan vive el hombre. La vida es más que solo comida. La vida es más, mucho más que solo estar pensando en qué es lo que vas a comer. O qué es lo que tienes que comer. O que si puedes comer tal cosa. O puedes comer lo que sea. O no puedes comer esto. Entonces, hay muchas cosas más importantes que tienes que tener en tu vida que simplemente estar pensando en qué es lo que vas a comer. Y eso es un error muy típico cuando quieres comenzar alguna alimentación, un plan de alimentación. A mí también me pasó mucho, que es que cuando quería comenzar a comer menos o a comer mejor y no tenía ni idea, ¿qué es lo que hacía? Que todo el tiempo estaba pensando, bueno, voy a comer esto, después como esto, después como esto. Entonces todo el tiempo estaba pensando en qué es lo que va a comer, qué es lo que va a comer, qué es lo que voy a comer. Pero la comida no es más que simplemente energía. Tienes que ver la comida como lo que es. La comida es energía. Tu cuerpo gasta energía y tú le das esa energía a tu cuerpo. Y punto. La comida es energía. No es que tienes que estar pensando todo el tiempo en qué es lo que vas a comer o qué es lo siguiente que vas a comer. Tienes que tener algo que sea verdaderamente importante que hacer. Algo en lo que te mantenerte ocupado. Esa es una de las razones de por qué caes en vicios. Es porque no tienes nada que hacer y te aburres. La comida también es un vicio. La comida también te puede viciar. ¿En qué sentido? Estás aburrido, por ejemplo, supongamos, estás en tu casa, estás aburrido. ¿Qué es lo que haces? Vas a la cocina y empiezas a ver la nevera o los estantes y empiezas a comer algo y ni siquiera tenías hambre en verdad. No es que querías comer en verdad, sino que no tenías mucho más que hacer, entonces te aburres y caes en vicios. Y eso es la alimentación, la comida también se puede convertir en un vicio, así como lo es la droga, el alcohol, lo que sea, muchos de los vicios. Pero la comida también se puede convertir en eso, y es que eso se da cuando estás aburrido, sobre todo. Entonces, es súper importante que tengas algo importante por lo que trabajar, algo que te llene de verdad, que te sientas realizado con algo, al hacer algo que te apasione. ¿Por qué? Porque si no, si estás desocupado, ¿qué es lo que va a pasar? Si estás desocupado, estás aburrido, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tender a comer y no porque tengas hambre en verdad, sino simplemente porque estás aburrido y quieres comer. Entonces es súper importante mantenerse ocupado en cosas. Incluso cuando estás súper ocupado en algo, o sea, que estás súper inmerso en una actividad, incluso puede pasarte la hora de comer, varias horas sin comer, de más de las que normalmente acostumbras y no te da hambre. ¿Por qué? Porque estás totalmente concentrado en algo, estás totalmente concentrado en una actividad que es importante. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Es porque en verdad no es que tengas hambre, sino que normalmente muchas veces puede ser que en verdad no tengas hambre, sino que simplemente estás aburrido y por eso vas y ves que comes. Es así de simple. Obviamente hay veces que sí puede ser por hambre, que tengas hambre y comas, es normal, el cuerpo necesita alimentación, pero muchas veces, sobre todo cuando estás sin hacer nada, o estás aburrido, cuando piensas ya como en esa ansiedad, que te da como esa ansiedad por comer, es sobre todo porque te la pasas o pensando en comida, o tienes demasiado tiempo libre, entonces como no tienes mucho más que hacer, buscas algo que hacer para entretenerte y te refugias en la comida como algo que hacer. Pero no, ¿qué es lo que tiende a pasar después al final? Que tiendes a tener una mala alimentación, no te ves como te gusta y te sientes mal por eso. Entonces, como te sientes mal por cómo te ves, después es peor, comes más, te sientes peor, comes más, te sientes peor, y es un círculo vicioso. Entonces, es súper importante que tengas algo que te llene, algo que te apasione, algo que sea importante para ti, en lo que trabajar, que te mantenga ocupado. Y cuando vayas a comer, simplemente piensa que la comida es energía. La comida no es más que energía que necesita el cuerpo. No es para que, y eso también es otro error, que cuando vas a salir o cuando llega el fin de semana, por lo general
lo que empiezas a pensar es, bueno, ¿qué voy a salir a comer ahora? O si vas a tener una salida con amigos, con familia, lo que sea. Entonces el tema principal es de qué se va a comer, lo que sea. Entonces todo el tiempo se está pensando como que tiene que ser a base de comida las cosas. Pero las cosas no son pensadas, no tienes que pensar en base de la comida. No solo de pan vive el hombre. La comida no es el tema central. Es importante tener comida, sí, pero no es lo importante en la vida. Porque en la vida hay muchas cosas más que simplemente lo que tiene que ver con la comida. Y el hecho de estar pensando todo el tiempo en qué vas a comer, el hecho de estar pensando en cosas, no sé, que no puedes comer, o si comienzas una alimentación y te empiezas a eliminar cosas, lo que sea, es el puro hecho de estar pensando en eso, va a hacer que empieces, digamos, a pecar de la comida, empieces a dar esa ansiedad, que empieces a simplemente empieces a picar comida, o lo que sea, y por eso es que terminas fracasando en tus planes de alimentación. Entonces lo más importante es el cambio de perspectiva. Siempre que estés pensando como en si como esto o no como esto, o debería o no debería, que probablemente no deberías, piensa esto, no solo de pan vive el hombre, hay muchas cosas más, hay cosas mucho más allá que simplemente la comida. Piensa eso y va a hacer que empieces a sentirte como, bueno, ya no tan tentado por comer, sino que empieces a desviarte a otras cosas que en verdad sean mucho más importantes. Y eso te va a hacer sentir más tranquilo. También eso de pensar, clave, pensar que la comida es energía, no es un regalo, no es, no sé, no es satisfacción, digamos, no es un premio. La comida es energía. Así que eso es lo más importante que te puedo decir. Piensa que la comida no es más que solo energía para nutrir tu cuerpo. No pienses todo el tiempo en comida, mantente ocupado, mantente haciendo actividades, porque si no te aburres y vas a tender a comer simplemente sin siquiera tener hambre. Y lo otro es que no solo de pan vive el hombre, ten algo más importante que hacer, ten algo que te llene de verdad, algo que te apasione y empieza a trabajar en eso todo el tiempo hasta que se vaya dando las cosas. Porque así es como vas a evitar toda esa necesidad de estar pensando como en comida, de ansiedad, y dejas de caer y empiezas a tener el físico que quieres, porque al final siempre te vas a sentir bien cuando puedas controlar tus impulsos, cuando puedas controlar tu físico y te veas como quieres. Así que mantente activo y nos vemos en otro video.